Noches, hermanos, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Los invito a que oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta oportunidad. Y Señor, contamos con su apoyo y su ayuda. Y Señor, y gracias nuevamente. Amén. Uno, dos. Bien, mis hermanos, aparece el texto como Biblia, como pregunta, perdón. ¿Por qué como pregunta? Porque es que se puede decir Biblia de diferentes maneras. Hay un voluntario que me diga qué es para usted la Biblia. Un libro. Un libro. Un libro con 66. Bueno, entonces, el objetivo de esta clase es presentarles la Biblia, algunas definiciones, como por ejemplo, desde el punto religioso, desde el punto de vista etimológico y desde... Bien, entonces, para empezar, la Biblia es un relato historiográfico de la salvación por su valor capital, es decir, tiene un valor tan alto que el ser humano se ha enfocado en conocer sobre ella y conocer la fuente de inspiración y de revelación de la misma, ¿cierto? Bueno, y aquí también les pienso dar no solo la definición de la Biblia desde el punto de vista etimológico y religioso, sino que también les quiero dar, nombrarles el canon, porque es fundamental que les nombre el canon. Bien, cuando les decía que el relato historiográfico de la salvación, quizás digan, bueno, ¿por qué relato? Porque hay unas narraciones diversas de diverso tipo allí. Por ejemplo, hay poesía, hay literatura, hay historia, hay tragedias y muchos otros géneros narrativos. Cuando digo historiográfico es el arte de escribir la historia. En este caso es un relato de escribir la historia de la teología, porque también hay que tener en cuenta, la Biblia no es un texto histórico, la Biblia es la historia de la teología. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Como les decía, desde la etimología, la palabra griega que se utiliza es esta que ven aquí, que no se puede como leer, pero se llama berit en el hebreo. Esa palabra es un sustantivo común plural. ¿Por qué decimos común? Porque resulta que ese lenguaje hebreo se utilizaba en el mercado, ¿cierto? Entonces es un error decir que el hebreo de la Biblia fuera un hebreo santo. No era un hebreo santo, o sea, no era así como decir celestial, no. ¿Por qué lo digo? Porque en cambio este es otro hebreo, este texto de Homero fue traducido del griego a un griego, pero este griego es un griego clásico, muy diferente al griego de la Biblia. Bien, siguiendo, la Biblia, el término peri quiere decir pacto o alianza, y pasado al griego quiere decir, se escribe diateque, y diateque quiere decir última voluntad. ¿La última voluntad de quién? De Dios, que inspiró al escritor o a los escritores, porque entre otras cosas no hay uno o dos ni tres, son muchos escritores, inclusive se reconoce a Moisés, a David, a Salomón, entre otros,
pero hay infinidad de escritores de la Biblia. En cuanto a la Septuaginta, del griego se pasa, del hebreo se traduce al griego, y del griego se denomina Septuaginta, que fue traducida por 70 personas, por 70 eruditos. Por eso se le llama LXX, que es el número 70 en romano. ¿Por qué se le dice así? Porque se le llama la Biblia de los 70, o sea, de los 70 eruditos. Como les decía, desde la religión es un conjunto de libros normativos, autoritativos. ¿Por qué normativos? Porque los judíos reconocen el Antiguo Testamento como una norma de autoridad, y a los profetas que llevan la palabra como unas personas de autoridad para llevar esas palabras. Y es reconocido, este texto es reconocido como la fe para los judíos, un texto de fe para los judíos. Para los cristianos también es un texto de fe. Siga hablando. Buenas noches. Bien, pues. Bueno, también debo decirles que la Biblia tiene distintos espacios geográficos. Ejemplo, es muy diferente el espacio geográfico donde escribió y vivió la teología Moisés. Es muy diferente al sitio geográfico donde la vivió Abraham, donde la vivió Isaac, y así sucesivamente. Pudo haber sido en un río, pudo haber sido en un camino, en fin, en diferentes lugares. Siguiendo con la Biblia está dividida en dos partes de extensión, pero esa extensión es desigual. ¿Por qué le decimos desigual? Sencillo. Como pueden observar, el lado del Antiguo Testamento es amplio, muy amplio, con respecto al lado del Nuevo Testamento, es más angosto. Ahora, también puedo decirles que la palabra que les decía de Beric fue pasada al griego y posteriormente fue pasada al latín como testamento. Y el Beric, otro de los significados es el lazo de unión. ¿Por qué lazo de unión? Permítanme. El pueblo judío hace un pacto, mejor, Dios hace un pacto con el pueblo judío, no al revés. El pacto no fue del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia los hombres. Entonces, el pueblo se comprometía ante Dios a cumplir la ley que les entregó Moisés al bajar del monte Sinaí. Gracias. Entonces, como les mostré, por extensión, el Antiguo Testamento tiene una extensión no solo muy grande, sino que además es escrito casi en su totalidad por el hebreo. Solamente en el Salmo 22 hay un encabezamiento en arameo. De resto, perdón, sí, bien. Con respecto a el mensaje es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos cuenta toda la historia de Israel. ¿Qué nos está contando con respecto a Israel?
nos cuenta la vida de Abraham y lo que le sucedió con respecto al conocimiento y al trato de vivencia de la teología con Dios, lo que aprendió de él. También el mensaje es diferente en cuanto a que Moisés también recibió su mensaje. No solo es diferente el Antiguo Testamento con los que reciben el mensaje, sino con respecto al Nuevo Testamento. Bueno, el mensaje del Antiguo Testamento, como les decía, va referido al pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento, el mensaje va dirigido es a la vida, al Dios encarnado en Jesús. ¿Sí? Ahí se enfoca y en nombrar desde los Hechos de los Apóstoles la iglesia que nace, ¿cierto? Bien, con respecto al mensaje también está que en el Antiguo Testamento hablan los profetas, tanto anteriores como posteriores. En cuanto a mensaje también está las historias, porque hay historias de adulterio, hay historias de fornicación, hay historias de guerra, hay historias de paz, hay historias de el rey que duró un mes en el poder, hay el gobernante que duró 3 meses, otros que duraron 20 años, 30 años. También hay diferencia en el mensaje en cuanto a que los escritores del Nuevo Testamento recurren al Antiguo, más los del Antiguo no recurren al Nuevo Testamento. Hay diferencia en esto también. En cuanto al número de libros, también hay diferencia. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, mientras que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En tiempo de escritura es diferente, porque el Antiguo Testamento para ser escrito necesitó aproximadamente, se cree que 1000 años, mientras que el Nuevo Testamento dice que solamente se cree que solamente 55 años, y que el primer libro en escribirse del Nuevo Testamento fue Primera Tesalonicenses. Cuando les decía de los idiomas griego y hebreo, en su tiempo eran idiomas de los hombres, como les había dicho, no son idiomas celestiales ni nada de eso, entonces no hay esa gran importancia. Bueno, la otra cuestión es con respecto a la Biblia de los católicos. De los católicos no, de los hermanos católicos, porque ellos también son cristianos. Porque hay una cuestión, ¿usted es cristiano o usted es católico? No, perdón, ambos son cristianos. ¿Por qué? Porque los dos siguen a Cristo. Bien, en la Biblia católica encontramos un enorme volumen porque vienen los libros apócrifos. Ese término apócrifo es una palabra despectiva, no es una palabra elegante ni de buen nombre. Pero significa universal, simplemente. Exactamente. Es más correcto decir deuterocanónico, fuera del canon, pero no usar la palabra apócrifos porque es un término que se usa despectivamente. Es como sin algo, como sin respaldo, ese apócrifo que significa S.A. es sin. El término apócrifo no es universal, es otro. Universal es católico. Él se estaba refiriendo al católico. Porque es iglesia católica, apostólica y romana. No, pero él está refiriéndose al término Pero ese apócrifo. sí, ahora poco. Gracias.
aprovechando el tema del apócrifo, del tema del término apócrifo, la comunidad hebrea no acepta el término apócrifo ni los libros apócrifos. Nuestra fe tampoco los acepta, ni la fe cristiana protestante no acepta los libros apócrifos. Los consultamos. ¿Cómo pasa con la fe hebrea? Ellos no aceptan tampoco ni el Nuevo Testamento como autoridad, ni aceptan tampoco los apócrifos, porque no entran en el canon. Porque el canon tiene, se puede decir que dos divisiones, ¿cierto? Deuterocanónico y... Son tres canos de los que podemos hablar. El canon hebreo, que es solo Antiguo Testamento dividido en 22 libros, que son los mismos nuestros del Antiguo Testamento dividido en 39. Entonces está el canon hebreo, el canon católico y el canon cristiano protestante, que es el que tú estás exponiendo, de 66 libros. El canon católico creo que son 72. Porque no sé, en su total tiene 7 libros apócrifos. 7 libros más. Deuterocanónicos por ahí, si es sacando la palabra. Exacto, deuterocanónicos. Porque es que El 72, 71. 72. Si son 5 deuterocanónicos, Mira, yo no sé si son 5, la verdad no me acuerdo. Son Macabeos, Tobías, Judíos, Macabeos son dos. Macabeos son dos. Y hay una pero mujer, son 2 macabeos. Sí, son dos. Tobías, bueno, Sí. bien, he conocido dos canos, el palestinense y el de Grecia, de Trento, el de... el palestinense y el deuterocanónico. Sí. Bien, aunque se sabe de otros cánones. ¿Por qué? Porque resulta que hay libros que para algunos son reconocidos, pero para nosotros no, ni para la fe judía o hebrea. ¿Por qué? Porque ellos aceptan su canon y su primer canon fue la ley que les entregó Moisés. Y está la palabra Tanakh y la palabra Torah. Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. La Torah, que es solamente el Pentateuco. Bueno, ahora, yo pregunto aquí, ¿qué contiene la Biblia? 73 libros. La Biblia contiene, o mejor dicho, puede llegar a llamarse palabra de Dios. Sí. Bien, les decimos, sí, es la palabra de Dios. Es un libro de fe para judíos y nosotros los protestantes. Es la palabra para la fe. Y en ella se plasma la historiografía de la salvación, como dije en la definición. Bien, ahora quiero referirme a la diferencia que hay en la escritura entre Homero y la Ilíada y la escritura que hay aquí en las escrituras en la Biblia. Aquí este griego es un griego pagano, es un griego clásico, mientras que aquí es un griego común. Bueno, cuando les digo el hebreo y el griego, en un tiempo se consideraba el griego y el hebreo, como cuando inició la escritura, se consideraba una escritura pagana,
Pues porque no era, perdón, no una escritura pagana, sino una escritura normal, sí, que no era celestial, una escritura común. Bien, pero con el tiempo entonces ya pasó a ser una escritura sí, sagrada. ¿Por qué? Por ser escrito el texto sagrado allí. Por inspiración de Dios. Exacto, por inspiración. Entre los académicos, aunque no sean cristianos, le dicen las sagradas escrituras porque es considerado un idioma sagrado por la referencia de Dios. A inspiración divina. Pero no es, ya es que Es que los académicos, sagradas escrituras ya no son solamente la Biblia nuestra, sino otros. Que sean inspirados por sí, divinidades. Por divinidades, exactamente. ¿El porqué de esto? Porque el origen del idioma arameo, que fue con el que se inició a escribir, el pueblo hebreo no tenía escritura. Para ellos la historia es muy diferente a la de nosotros. Nosotros escribimos crónicas, narraciones y nos fijamos en detalles y en cosas de esas. Para los hebreos no, para los orientales no. Para ellos la historia se escribe de otra manera, con imágenes, es llena de símbolos. De ahí que por esto traje el destornillador semejando un cincel y el martillo, porque ellos escribían el arameo y el hebreo tallado en la piedra. Y este idioma, el arameo, lo aprendieron a través de un pueblo que se llama Uriat. Ese pueblo es un pueblo allá cercano en el norte con Siria. En ese pueblo era un pueblo muy avanzado y allí fue donde ellos adquirieron la escritura, pero como vieron que era una escritura muy compleja, entonces ¿qué hicieron? Se hicieron a la tarea de simplificarla. ¿Para qué? Para poderla entender y a cada signo ponerles un sonido a cada signo, para ir formando sus palabras. Y la escritura propiamente inicia con Moisés. Y entre Moisés y David, y con David y Salomón, la escritura adquiere un auge literario bastante elevado. Ahí la otra cuestión, el pueblo hebreo, con lo que le acabo de decir del escribir en la roca, era más que en la roca, escribían en arcilla. Ellos aprendieron el pueblo de Uriat, aprendieron a escribir en la arcilla y a construir. A este pueblo le enseñó cómo armar o fabricar hornos, y en esos hornos metían la arcilla ya grabada con los textos. Bien, ¿qué más les digo? El pueblo hebreo era un pueblo que era un pueblo sin escritura. ¿Por qué? Porque la tradición del pueblo hebreo no era escribir, sino la oralidad. Ellos, a través de la oralidad, de padres a hijos y de generación en generación, transmitían el mensaje de la Biblia. Entonces, cuando llegan a conocer la escritura, empiezan a plasmar la escritura en la arcilla, y inicialmente en forma vertical en las tablas de la arcilla, luego lo hicieron en forma horizontal, y la escritura la hacen no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Esa escritura fue adaptada por otros pueblos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que así como los hebreos no fueron los que iniciaron con la escritura, sino que la aprendieron de otro pueblo, asimismo el pueblo de Israel ha adoptado otras costumbres y ha adoptado muchísimas cosas. Inclusive la misma teología, ha sido adaptaciones y ha sido llevada a su propio contexto. Bien,
¿Qué preguntas, alguna inquietud? Para que ampliemos. Claro, muy interesante. Bueno, les quiero decir también que los términos que usan aquí son bien variados. Y que vean. Quiero que noten la diferencia entre los libros apócrifos No saben. Menos mal que es un poco joven. No ven. Préstele Es que martillo, es muy bien. Ay, Él entiende más el martillito que el cincel. porque Él aprendió con el pueblo este. perdón, no es Uriah, sino Urarit. Eso me decía. Ah, por eso, allá. Es poco joven. Es muy poético, normalmente Juan, Una pregunta, y es en cuanto al tema de las diferentes traducciones que tenemos hoy en día. Porque sigue estando como el estigma de que la versión más cercana y la más aceptada es la Reina Valera. ¿Por qué confiar o no en esa o en otras versiones? O sea, ¿cuál es su posición? Usted que ahora está estudiando la teología, ¿qué le han dicho con respecto a eso? Con respecto a eso, se ha dicho que no hay un texto propiamente muy fiel, que ha habido, pudo haber cambios entre, por decir algo, no se sabe bien si, por decir algo, si Moisés le dictaba a un geógrafo, si le dictaba y le decía, vea, por favor escriba lo que le voy a dictar, o si le decía, hágame un favor, escriba un texto sobre lo referente a lo que se ha vivido. Entonces, no hay, y además se dice que hay, que para ellos realmente no es tan importante cómo si es realmente así o si no es realmente así. Le interesa es transmitir esa fe. Por eso que tú colocaste ahí, porque es un libro de fe para la fe. Exactamente. No es un documento simplemente académico, o es un libro de ciencia, o es un libro de historia. Aunque tiene historia, no es un libro de historia, es un libro de fe para la fe. Exactamente. Muchas gracias. Y además también lo que usted hacía referencia de que el idioma maneja de manera muy simbólica. Haberlo traducido sin haber vivido en ese tiempo, pues da un margen de error. O sea, el idioma en el que lo tenemos nosotros no fue tal cual como lo escribieron con las ideas precisas. Entonces, por eso hoy en día no hay ni una sola traducción que sea totalmente precisa a lo que quería decir para el momento. Y que el mensaje no ha cambiado, el mensaje sigue siendo, Exacto, sigue siendo lo más el mismo. importante. Tener en cuenta que cuando se cambia de un idioma a otro, no puede haber una transliteración. Si lo transliteran, queda algo sin sentido. Tiene que haber una interpretación. Eso es lo que pasa con las traducciones. Es como traducir una canción del inglés al español. No se traduce transliteral, o sea, palabra por palabra, sino que hay que cambiar porque los idiomas tienen unas formas diferentes en las frases, y lo que hace el traductor es una interpretación de lo que está viendo ahí, tratando de acercarla lo más posible al contexto, a la fidelidad que tiene al sentido. Y además es imposible decir que va a haber una traducción exacta de eso, porque cabe ahí
la subjetividad del escritor y de los traductores que hay. Entonces, pero como duró tanto tiempo la Reina Valera del 60, entonces por eso se afianzó tanto. Es una de las cosas que me pasa a mí. Yo puedo ver las otras, la Biblia del Pescador, la versión, la Vulgata, lo que sea, pero yo vuelvo a la Reina Valera del 60, por ejemplo, pero es un idioma muy similar a lo que decía Miguel, es muy difícil ya en su adaptación, ¿verdad? Pero se buscan ya términos más modernos, más sinónimos y más comprensibles al desarrollo de la literatura. Y a eso se le suma los avances científicos, arqueológicos, que hoy son mucho mejores que los de el tiempo de la Reforma, cuando se traduce por primera vez la Reina Valera, que nosotros Y por tenemos ejemplo, la Reina Valera habla de vosotros sois, Sí, es un español. y nosotros lo hablamos así. Es un español y nuestro idioma es castellano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la tarea de la iglesia con respecto a las versiones? ¿Cuál debería ser la posición de la iglesia con respecto a las diversas versiones que tenemos? La posición de la iglesia debe ser, creo yo, de que no importa el texto que use, sino que sea aloja la pureza del mensaje. Y yo creo que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene de alguna manera que estar, o sea, ser algo muy, muy cercano a la realidad que se vivió, porque si no Jesucristo hubiera dicho algo. Es que es la sombra. Sí, si no Jesucristo hubiera dicho, pero tú así que Moisés, aquí están diciendo que Moisés tal cosa, y así no fue, porque él es Dios. Ahora que Yo soy. Eduardito dice eso, y eso concuerda en un gran porcentaje con lo que es la historia. La coincidencia de la historia y la geografía. Al decir tú que era un libro historiográfico también, es porque se sitúa en espacios y en tiempos, que coinciden con la historia. Y ahí da la veracidad. Como lo que dicen de que el tiempo que se relata cuando se le dio más tiempo para vivir al rey, ¿verdad? Ezequías. Entonces está, según las computadoras de la NASA, no aparece. Registra una veracidad. En ese tiempo. La comprobación científica de la escritura cada vez es más acertada, más cercana, afirma que es definitivamente las Sagradas Escrituras, definitivamente es un libro sobrenatural, más allá de lo que fue escrito como palabras, como cositas ahí, es más allá de eso. Cuando habla de que no se quite ni una tilde ni una jota, no se refiere simplemente a las hojitas o las uñitas que tenga el idioma mal hecho, sino tiene que ver más con el mensaje que eso significa, una jota o una tilde, más allá del signo como tal. Solo está por Y lo otro que me parece muy importante es que tú nombras historiografías de la salvación. Sí. Es que desde el principio Dios estuvo ahí, en todo el proceso de llamarnos a la salvación. Entonces el plan de Dios siempre fue ese, y se confirmó con Jesucristo. Y los libros que lo nombraron a Jesucristo en el Antiguo Testamento, el mismo Jesús leyó a Isaías, donde estaba presente todo lo que iba a ocurrir con él. Entonces, los salmos, el mismo, al leer, digamos, el Pentateuco también uno mira que siempre Dios estuvo atento a la salvación del pueblo, de su pueblo, que después nosotros fuimos sí, un poquito. Así es, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Cristo